Hola, gente querida. Estoy aquí con mi adorada amiga Fiori. Fiori es de Perú, pero nos conocimos cuando las dos vivíamos en Barcelona y desde entonces somos amigas, 2008, 2007, 2006, por ahí. Y Fiori es una mujer increíble, empoderada. Ella es una ejecutiva súper exitosa, tiene su propia compañía de publicidad. También es maestra de meditación. Hace un montón de cosas, es una persona súper dinámica y hoy día quería conversar con ella en particular porque Fiori pasó por un problema de salud muy difícil, y quizás muchos acá se van a sentir identificadas ya porque ustedes hayan pasado por eso o estén pasando por eso o algún familiar, pero incluso si es cualquier otro problema de salud o cualquier problema en la vida, Fiori no solo está ya completamente sanada, sino que hizo mucho trabajo interior durante su proceso de sanación y de eso quería hablar hoy. Así que primero que nada, Fiori, bienvenida. Gracias, More. ¿Qué tal la introducción? Parece que te hubiera pagado para... Después me das el dinero, lo que te dije que te iba a cobrar. No, mentira. Fiori, ¿por qué no cuentas un poco ese proceso que me parece que empezó justo antes de la pandemia? Sí, mira, yo en realidad la historia es la siguiente, ¿no? Yo no era un prototipo, digamos, de persona a la que le puede dar cualquier tipo de cáncer, ¿no? Digamos, o sea, yo siempre soy una persona que come súper saludable, que hace deporte, no fumo, ¿no? Entonces, finalmente no era el prototipo de persona a la que le puede dar un tipo de cáncer, cual fuera el caso, ¿verdad? Entonces, un día yo me descubrí un bultito muy chiquititito, pensando que en realidad era una bolita de grasa porque mi último chequeo había sido 6 meses antes y yo no tenía nada, ¿no? Porque yo siempre metódica con mis revisiones y tal, ¿no? Al final, un día, yéndome a revisar este bultito, resulta que no era uno, sino eran 8, ¿no? 5 y 3. Y el mismo día que yo fui a sacarme una bolita de grasa, que en principio ir sola, y al final mi mami por el destino me acompañó porque estaba ahí, ¿verdad? Ese mismo día me dijeron, no, no tienes un bulto, tienes 8 y es cáncer, ¿no? Entonces, eh, realmente, yo no sé cómo es, pero yo nunca me hubiera esperado un diagnóstico así en mi vida en general, ¿no? Entonces fue como una realidad paralela. Fue muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese momento a mí nunca me voy a olvidar este hoyo negro en el que me sentí muy profundo, que fueron segundos en los cuales literal puede comprobar que la vida te puede pasar en microsegundos al frente tuyo, ¿no? Y que te congelas y sentí que el cuerpo se me oxidaba y una angustia, o sea, fue abrumador, ¿no? O sea, realmente comprobé muchos sentimientos que yo nunca había sentido además en mi vida, de miedo, de desconcertada, de temor, de querer además proteger a mi mamá que está al lado y primero pensé en ella antes que en mí. Y fue abrumador y fue el hoyo más negro, creo que uno de los hoyos más negros en los que creo que he estado, ¿no? Entonces, en ese momento, después de que pasaron estos segundos y me calmé, o volví a mí, porque me fui, literal, como este hoyo negro, literal. Y lo que más me asustó no fue morir, sino no vivir, ¿sabes? Y eso marcó la diferencia. Porque yo ya venía meditando y haciendo yoga desde hace muchos años, ¿no? O sea, desde hace muchos años y yo creo que el poder, yo pude en esos minutos pude diferenciar el poder frente a la fuerza, ¿no? Y el poder salió de mí como una cuestión que yo misma me sorprendí, porque lo único que hice en estos
segundos, aparte de estar aterrada, fue decir, ok, me tengo que hacer responsable porque esto finalmente lo he creado yo. Y tantos años de preparación y meditación y de querer trabajar conmigo misma, dio sus resultados en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que no te tiene que dar cáncer, More. O sea, yo creo que en cualquier situación difícil de la vida, yo he pasado, por ejemplo, por depresiones antes en mi vida que tenían que ver con muchas otras cosas personales que le pasan a cualquiera. El fin de una relación amorosa o lo que fuera, ¿no? Entonces, por eso te digo, no te tiene que dar cáncer, porque finalmente todo lo que te pasa en la vida, cuando uno aprende a que uno es responsable y uno co-crea sus cosas, consciente o inconscientemente, a ver, no es que yo haya querido que me dé cáncer, es simplemente que en fin, algo inconsciente, vidas pasadas, llámalo como quieras, pero finalmente lo co-creé yo, o sea, lo co-creó mi cuerpo. Y lo único que yo hice desde el día uno fue, dije, me voy a hacer responsable como sea. Entonces, cuando tú te haces responsable de las cosas que te suceden, te de, de, dejas de colocarte en una posición que nos hunde como humanidad en general, ¿no? Desde situaciones más chiquitas hasta las más grandes, que es cuando te haces el víctima. Cuando entras en un papel de víctima, empiezas a quejarte, empiezas a culpar, que la culpa es un sentimiento, digamos, creado porque finalmente no es que exista, sino es creado por la mente y empiezas a culpar miles de situaciones de personas de esto, me pasó esto por esto, tal. O sea, no hay explicación, ya. O sea, yo lo único que tenía que hacer era sanarme. Entonces, empecé este camino en donde, que es difícil que es un camino duro, y las que han pasado por esto, por cuestiones similares, pueden entender que es un camino duro, porque es durísimo en realidad. O sea, la verdad es que yo la pasé bien, digamos, emocionalmente, porque la verdad es que en mí surgió un poder que para mí ese fue el milagro. Para mí el milagro, evidentemente también está en la sanación, pero finalmente para mí el milagro más grande que me regaló esta situación en mi vida fue el cambio de percepción. Porque yo, o sea, una de mis mejores amigas que está metida en todo esto, en todo este tema y tal, me decía, pero déjate sentir. Y yo le decía, pero es que o sea, no tapes tus sentimientos. Si quieres llorar, llora. Y yo le digo, pues que no quiero llorar. O sea, y incluso yo me cuestionaba a mí misma, o sea, seré que Que estoy estás como, bloqueando. estoy bloqueando y que estoy negando una situación y que quiero ser más allá de fuerte y de Claro. valiente. Pero mi perspectiva fue un milagro que incluso yo no entendía, ¿no? Entonces, eh, el, el poder que yo encontré en mí, que yo lo llamo Dios, eh, o ser interno, o es una fuerza tan fuerte, o sea, sin entrar en estructuras de religiones ni nada por el estilo, ¿no? Pero es un poder tan fuerte y se manifestó a mi alrededor a través de personas tan maravillosas, y yo tenía un círculo de contención tan hermoso que yo ya sabía yo sé que tengo una familia maravillosa y sé que tengo la bendición de tener, siempre dicen, ¿no? O sea, los amigos, los buenos amigos los cuentas máximo con los 5 dedos de una mano. No me alcanzan los dedos del cuerpo a mí para Lo contar sé. los amigos que tengo y me siento tan afortunada porque el amor empezó a manifestarse en maneras y en formas tan bonitas. Aparte, lo que contabas tú, de que a mí me dio cáncer, a mí me descubrieron el cáncer el 7 de enero del 2020. Me hicieron mastectomía doble, o sea, me quitaron las dos tetas y yo no sabía, cuando a mí me dijeron, tú tienes cáncer, yo no sabía yo ni siquiera sabía que era una quimioterapia. O sea, para mí la quimioterapia era que me metían en un balde, lleno de o sea, no sabía. Y mi imagen era de que me iba a morir, porque yo veía a la gente que tiene quimioterapia que se queda calva, que está Cada vez más débil, bla, bla, bla. fatal. Entonces yo dije, yo siempre he sido con textura delgada, ¿sabes? O sea, yo siempre he pesado 51 kilos, también por el deporte que hacía y tal. Yo dije, o sea, yo voy a bajar 3 y me voy a morir. Entonces, sí sentí terror, o sea, no te voy a decir que no, o sea,
las primeras semanas yo vivía sola y yo no quería que nadie me acompañe porque yo quería, o sea, porque mi mamá, mi familia, mis amigas, no, yo duermo contigo, tal, no me querían dejar sola y yo necesitaba estar sola. Y yo creo que como siempre digo, ¿no? O sea, a mí me hizo valiente el miedo porque tenía terror. Entonces yo decidí verlo a la cara y vivir sola mi temor, mis pesadillas, porque me levantaba todas las noches pensando en que era una pesadilla y, 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 y no poder ni siquiera tener una perspectiva o una expectativa de lo que me iba a pasar. O sea, esa incertidumbre es peor que saber qué es lo que realmente te va a pasar, ¿sabes? Totalmente. Fiori, y hablando de este miedo, porque sí es cierto que mucha gente trata de, decir afirmaciones positivas, o no pienses eso, no pienses lo peor. Quiero que expliques durante esas semanas donde realmente enfrentaste cara a cara tu miedo, cómo lo hiciste, qué es lo que hiciste paso a paso para experimentar ese miedo y cómo crees que te ayudó estar sentada ahí con tu miedo completamente. Sí, mira, justo a eso iba un poco, ¿no? O sea, el terror era tan grande porque finalmente no sabes a qué te expones y finalmente te das cuenta de que por más de que yo tenía las herramientas, porque yo sabía cómo meditar y tal, y estaba todo metida en este mundo pues zen y tal, ¿no? Todo el rollo. Y dije, este es el momento de poner en práctica estas cosas que a ti te ayudan y esta oración y este sentido. Pero los primeros días yo ni siquiera podía meditar, no podía, o sea, no podía, entonces, y no podía o sea, lo único que era estar sentada frente a esta idea de la muerte, que me miraba y que me conversaba atentamente y que, o sea, de manera real, hasta que llegó un punto en donde yo dije, ok, o sea, lo que te hablaba al principio de hacerme responsable, yo dije, en este momento nadie me va a poder ayudar por más de que tenía un círculo de contención lleno de amor y que efectivamente te ayuda y te suma un montón, porque finalmente el amor es la Sana. respuesta, ok, a todo en la vida, a todo. Pero agarré y dije, Fiorina, y te va a poder ayudar más que tú misma. Y es el mismo consejo que le doy a amigas y a gente, a familiares muy queridos que pasaron por lo mismo que yo, paralelamente, y yo después, ¿no? Ahorita mi tía, que es la hermana de mi mamá, que yo amo, que es como si fuera mi mamá, está con un proceso así y es lo único que yo le he tratado de transmitir. Una de mis mejores amigas, yo estaba terminando mi proceso y también como que le dio lo mismo. Entonces yo decía, Dios mío, estoy contagiando, estoy contagiando. Entonces, pero finalmente lo que hice fue hacerme responsable y dije, Fiori, calla tu mente, no sabes lo que va a pasar, un día a la vez. Y así es como aprendí a volver a la meditación o oración o llámalo como quieras, pero empecé a callar mi mente, a conectarme conmigo misma, con la fuerza del corazón, ¿sabes? Y simplemente decirle a mi mente, cállate. O sea, no, y establecer un diálogo interno conmigo misma desde otra perspectiva, porque yo sí estaba acostumbrada, siempre he estado acostumbrada a tener un diálogo interno conmigo, ¿sabes? Pero era desde otro lugar. Ujú. Empecé a cuidarme. Y no cuidarme, me refiero a cuidarme yo, ay, no, echarme crema, no, o sea, a cuidarme de acá y de acá. Y fue, como estaba en el hoyo, fue tan honesto y tan potente ese amor de mí para mí, que me sacó. Y empecé, o sea, estuve yo mal, tipo, los primeros días y tal, y después nada, me hice responsable y tal, esto, lo otro, tal. Me quitaron las dos tetas, ni siquiera tenía ganas como de, o sea, sí estaba triste, ¿sabes? Y era así, como, pero todo fue tan rápido también que yo creo que las circunstancias se dieron por algo de esa manera también, ¿no? Me hicieron mastectomía doble, o sea, salí o sea, de buen ánimo, como te digo, o sea, con una actitud que yo hasta el día de hoy me sorprendo, ¿no? Eh, y sí, ha sido duro y hay momentos en donde sí te caes porque finalmente, o sea, las herramientas no son suficientes a veces,
pero siempre te ayudan, pero es necesario a veces estar en el hoyo también, yo Sí. creo, para poder ver tus sombras, ¿no? Es una oportunidad de crecimiento como todo lo demás. Porque yo tenía, o sea, han habido miles de situaciones en las que yo he tenido terror, o sea, terror. O sea, ojalá yo no pase nunca más por una situación en la que, en la que pueda, yo creo que no, porque ya uno empieza a manifestar de manera diferente, ¿no? Pero sí, o sea, las personas que han pasado por esto o por cualquier otra situación dura de su vida, sienten ese terror, pero las herramientas que te da la conexión con el corazón, llámese con Dios, no quiero romantizar la idea de Dios, pero finalmente con el silencio, te hace entender con la práctica que eso es lo que tú eres, que tú no eres el cuerpo ni eres las circunstancias que estás pasando. Ujú. Entonces yo me sentía como un pajarito volando encima de todo de este infierno, llamémoslo así, porque era mucha información y era como un infierno, o sea, con un infierno, el infierno se vive creo que en la tierra y en ver cómo se sienten las demás personas y tú misma en esos hoyos negros de miedo, ¿no? Entonces, cuando tienes estas herramientas, sobrevuelas las circunstancias y te conectas con otro tipo de energía e incluso transmites a las personas que están alrededor esa situación. Lo que a mí me pasaba mucho era que yo nunca me voy a olvidar. Claramente mi familia estaba aterrada, mis amigos también, y nunca me voy a olvidar cuando llega una amiga mía, muy, muy querida, a mi casa, a mi apartamento. Entra cuando recién tenía el diagnóstico y estaba hecho un mar de lágrimas. Entonces yo le digo, Pame, no llores, o sea, voy a estar bien, visualízame sana. Qué importante es, More, este mensaje para la gente que está pasando esto, o cualquier cosa ahora. Somos energía, ¿verdad? Entonces, si te visualizan enferma, te vas a sentir enferma. La gente no lo hace de maldad, lo hace porque no lo sabe hacer mejor, pero qué Ujú. importante es esta lección para todos. Y yo creo que mi entorno lo aprendió, ¿ok? Eso es algo que te quería preguntar, porque es algo súper común, no solo con la enfermedad, en todo en la vida. Y es bueno que expliques quizás cómo lo comunicaste para que entiendan, porque cómo te proteges, así tú estés vibrando alto, imaginándote, visualizándote sana, cómo te proteges del miedo y la negatividad de los demás. Esa es una lección bien grande, porque una de las muchas, ¿no? Porque finalmente yo era bien sin saberlo, porque lo descubrí, como te digo, a golpes estando en el hoyo, pero yo me di cuenta de que yo, en cierta manera, era bastante pleasant en muchos aspectos, ¿no? No en general, pero en muchos aspectos tal. Incluso, como te contaba, cuando yo recién me dicen, ¿tienes cáncer? Yo lo primero que pensé no fue en mí, fue en mi mamá, ¿entiendes? Y eso después que pasaron los años, o sea, yo voy ya 3 años y medio, casi 4, digamos, pero yo miré atrás y yo decía, ¿qué hacías pensando en tu mamá? Y después en el camino, que sí, es por el vínculo, yo tengo una súper relación con mi mamá y tal, pero finalmente yo aprendí en el camino que para que los demás estén bien, tú tienes que estar bien primero, ¿no? Porque si yo estaba en el hoyo tal, los demás iban a estar preocupados el doble, ¿no? Entonces es bien importante que tú estés bien, porque finalmente es como tú dices, complicado lidiar con con la toxicidad Y de que las no te demás contagie y afecte. que no te afecte. Entonces, poner los boundaries, poner los límites, digamos, energéticos y claros, o sea, no solamente energéticos, sino claros, yo aprendí a hablarlo, a decirle a mis amigas, no me veas así, visualízame sana, Ujú. visualízame en la fiesta, en la playa, o sea, ve que me voy a sanar, que, o sea, visualízame bien, como yo soy. O sea, no, trata por favor de no sentir pena por mí porque yo ahorita estoy fuerte. Necesito que me ayudes de esa manera. Fui explícita, Mm, fui súper bastante importante. explícita, porque además tenía la confianza con mi círculo cercano de poder decírselos. Y se los dije clarísimo, y se lo dije a mi mamá, y se lo dije a mi papá, y fui dura con ellos porque ellos yo creo que incluso un día que nos peleamos, mi papá se queda conmigo y yo, vete a mi casa.
o sea, fue como tal, pero fueron situaciones que te enseñan también, ¿no? A Ujú. poner límites, sobre todo con tus padres también. Esa es otra enseñanza, porque finalmente uno viene de los ancestros que te enseñan y que te transmiten otras cosas y que a veces uno lo culpa también de muchas cosas, ¿no? Entonces, uno aprende a poner sus boundaries, a separarse, ellos son ellos, yo soy yo, ok, los honro, gracias por todo, pero yo no voy a tomar, no voy a hacer las cosas a su manera. Claro. Tanto que yo terminé mi proceso, yo agarré dos maletas y me mudé de país para estar, y, ¿no? Entonces, fue un acto de valentía y de amor de mí para mí, Ujú. ¿sabes? Y yo creo que es bien importante poner límites y tratar de uno estar bien primero, y ese es un consejo con todo el amor del mundo. No pretendo ser maestra de nadie, simplemente compartir algo que a mí me salvó la vida, ¿no? Ujú. Estar yo bien conmigo misma, sobrevolar mis circunstancias, y los demás, por más que tú les explicas y tal, después igual se contagian. Y Sí. después ellos te preguntan y tal, y te dicen, oye, escúchame, Fiori, o sea, me has dado tantas lecciones, tal, y yo, ¿de qué? O sea, ¿no? Pero finalmente es muy lindo eso, y eso es un milagro, ¿sabes? El cambio de percepción. Entonces yo, Fiori, sí, y volviendo a lo que decías sobre que tomaste responsabilidad también y te diste cuenta que tú habías co-creado esto, me gustaría que hables un poco más de esto, porque esto es muy difícil para mucha gente entender y escuchar, porque mucha gente va a decir, ¿cómo yo voy a co-crear una enfermedad? O por decirte, un niño inocente que le da cáncer, ¿cómo puede haber tenido parte en co-crear eso? ¿Podrías hablar un poco más desde tu perspectiva cómo es esto? sí, lo que pasa es que es un tema bastante complejo y simple a la vez, ¿no? Yo creo que somos energía, si nos ponemos bajo un microscopio no existe tal, el pensamiento co-crea tu realidad, etcétera, etcétera. Y como decía en un inicio, ¿no? Tal vez haya sido una co-creación, bueno, de mi cuerpo, yo estuve expuesta a un tratamiento hormonal muy fuerte que fue la congelación de óvulos, que yo teniendo un gen que es el BRCA2, por ahí puede haber, o sea, cada una conoce su cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo siento que a mí eso fue como un detonador también. Lo siento yo, no estoy diciendo que esté científicamente comprobado y tal, pero yo conozco mi cuerpo, ¿no? Entonces, igual, digamos, fuera cual sea el motivo, porque no lo voy a saber, yo me hice responsable, dije, mi cuerpo, mi cuerpo, mis manos, ¿no? Creó esa célula, consciente o inconscientemente, vidas pasadas, X, llámalo como quieras. Pero finalmente hay muchos términos ahí que tienen que ver también con la ciencia, ¿no? O sea, somos agua, por ejemplo. El agua tiene memoria, ¿no? Entonces, a la explicación, por ejemplo, de los niños que nacen con cáncer y tal, o sea, los padres que cocrean a esos niños les están transmitiendo toda esta energía, eh, eh, todo este ADN, si quieres llamarlo así, ¿ok? Con toda esta carga emocional, Epigenética. epigenética, exactamente, ¿no? Entonces, finalmente, está comprobado científicamente, somos agua, ¿no? Entonces, viene todo el tema, por eso es tan importante la buena alimentación, la conciencia, el pensamiento es cómo te hablas, tan positivo para poder cambiar el tema, ¿no? Y o manejarlo, porque a veces uno es inconsciente de muchas cosas, ¿no? En mi caso, como te digo, como empecé la entrevista diciendo, yo no necesariamente era el prototipo de persona que podría tener un cáncer, ¿no? Súper saludable y tal, sin embargo me dio. Entonces hay muchas cosas, chiquitraumas, llámalo si quieres, como sea, pero que Y traumas. mi, mi- mi cuerpo lo hizo y me hice responsable y En trato vez de día. hacerte víctima. Sí, y día a día, o sea, y yo no digo que no es que me vaya a volver a dar nada nunca más, quién sabe, porque tal vez, pero hago todo lo que puedo desde el corazón, ¿sabes? Para estar bien, porque también aprendí otra lección bien importante, que estamos aquí para ser felices, ¿sabes?
para vibrar en amor, para tal. Y empecé, yo siempre fui como que bien el trabajo, esto, ¿no? Por más de que yo sentía que sí disfrutaba de la vida, porque siempre me encantó viajar y todo el tema, ¿no? Pero finalmente, me di cuenta que no, que a veces le ponía mucho más mi atención a las angustias que yo podía tener en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y así, y aprendí a que la prioridad en realidad es ser felices y que uno tiene la responsabilidad de buscar los momentos buenos, porque los malos llegan solos, More. O sea, uno tiene que buscar los momentos buenos y juntarse con gente buena y levantarte de la cama e irte a la fiesta, ¿sabes? O sea, o salir a comer o visitar al amigo o llamar a tu, o sea, ¿sabes? Porque finalmente los momentos malos a veces llegan solos y para ser feliz hay que ser valiente. Hay que ser valiente y hay que ser bien perseverante. Y hablando de eso, me encantaría que cuentes, como dices, que empezaste a cuidarte a ti y empezaste a enfocarte en ti durante tu proceso, como que hiciste el switch del miedo y el terror a darte amor, a enfocarte en tus prácticas espirituales. Me encantaría que compartas alguna de esas prácticas y las cosas que hiciste para empezar a sentirte bien desde adentro hacia afuera, en Sí, la el meditación, medio de tu tratamiento y de la quimioterapia y de todo. además me tocó en pandemia porque yo la tuve que pasar solita, Sola. encerrada en mi casa solita con Hildita, que ha sido mi ángel, que cuidaba de mí y mis perritas, pero sola, ¿sabes? O sea, yo no podía recibir, en un año no recibí el abrazo de mi mamá, o sea, ni de mi hermano, ni de mi papá, ni nadie. O sea, es duro. Entonces, lo único que yo hacía fue, como te digo, la herramienta número uno que me ayudó a mí fue la meditación. Ujú. Diferentes tipos de meditaciones guiadas. Yo misma me hice una meditación para mí. Grabé mi voz y me conversaba a mí misma contándome cómo es que yo me sentía. Fiori, yo sé que te sientes así, yo sé que sientes esto, 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 esto. O sea, lo más honesta posible, sal de ahí, no eres eso, porque el efecto de yo misma, hablarme a mí misma, era como desdoblarte. Y fue una técnica que a mí me ayudó muchísimo. Ujú. Porque si bien habían meditaciones guiadas que me ayudaron, ¿no? Este, em, escucharme a mí misma, que es la persona que más me conoce en el mundo, que soy yo misma, ¿no? Me ayudó a salir de ese hoyo y a callar mi mente, Ujú. ¿no? Habían incluso, me hice miles de meditaciones guiadas yo a mí misma, ¿no? Entonces, había meditaciones en las cuales también yo era bien dura conmigo misma, pero como diciendo, ya, para, tal, no sé qué, porque yo sentía que lo necesitaba. Y al final terminaba como muy suave, callando mi mente y me iba y tal, ¿no? Aparte, yo tenía algunos medicamentos para el dolor que también te dejaban, ¿no? Entonces Tu también ayudaba, meditación era, también ayudaba con tono. Entonces, pero fue yo creo que la práctica el ejercicio de callar la mente y el ejercicio de tener fe también, que es algo bien difícil, porque la fe es tener la certeza de que todo va a estar bien, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo y conseguiste tú? Porque yo cuando tú sabes que estuve enferma hace unos años, no tuve cáncer, pero tuve un tumor gigante en la garganta, benigno, por suerte. Pero estaba súper enferma y también tuve el milagro del cambio de perspectiva, que llamémoslo fe, ¿no? Y fue que de pronto yo me veía en el espejo y no podía respirar, no podía hablar, era un desastre físicamente, pero estaba flaquísima, pero yo empecé a verme y a sentirme completamente sana y completamente bien en espíritu, porque soy más que el cuerpo. Y lo único que sentía es, yo estoy completamente sana y estoy completamente bien, y mi cuerpo físico, porque mi energía está sana y está bien, mi cuerpo físico simplemente se tiene que poner al día y poco a poco está acercándose a mi energía. Mi energía está sana y mi cuerpo físico está yendo en esa dirección, pero todavía no ha llegado ahí.
Esa fue mi fe, digamos. Sí, a mí me pasó prácticamente lo mismo, More, Ujú. porque el cáncer, bueno, el cáncer en general, sobre todo el cáncer de mama, es bastante, tiene bastante mutilación, Sí. ¿no? O sea, a mí me quitaron las dos tetas, con lo cual también se afecta tu feminidad. em, Se me cayó el pelo, me quedé calva, tenía 2 rayas acá literal, o sea, era como, o sea, la conversación con el espejo es otra de las lecciones y de las terapias que yo tomé como herramienta, ¿no? O sea, yo me miraba en el espejo y me quedaba horas mirándome al espejo y tal, pero así, como un ejercicio, ¿ah? O sea, como Ujú. mirándome, 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 mirándome en silencio y tal. Y lo que yo sentía no era lo que yo veía. Ujú. Hubo un momento en donde yo te juro, More, que no quiero ser, como digo, romantizar el tema, pero un día yo escuché una voz mía o llámala de quien sea, y que me dijo, eres lo que estás sintiendo, no eres Mm. esto. Entonces fueron como lecciones, o sea, yo, de verdad, para mí fue todo ese proceso como un momento mágico porque estuvo lleno hasta de ángeles, te juro. O sea, fue así como una, o sea, no quiero romantizar el tema porque te digo, es duro, pero igual tuve momentos muy aha moments, ¿no? Ujú. Llenos de manifestaciones de cosas, o sea, surreales, ¿no? Que tú dices, ¿cómo así? Sincronías. Ay, me estoy volviendo loca de la pandemia que encerraba, más terapia, más o sea, pero yo dije, sí, no, porque yo decía, cuando yo medito, yo soy la misma Fiori de siempre. Ujú. Y no me quise identificar con la enfermedad. Cuando a mí me decían, tienes cáncer, y yo decía, no, no tengo cáncer, estoy sanando. O Claro. sea, ahora lo Estás en uso, proceso de sanar. ahora, y ¿sabes qué? El cáncer, así como cualquier otra cosa, son síntomas, More. Son Totalmente. síntomas de otras cosas. Las enfermedades son síntomas Te de está cosas. mostrando tus pensamientos del pasado o algún desbalance y te está mostrando que necesitas volver a un balance, pero no es en sí un final, digamos, como solemos pensar, ¿no? Y a veces como te digo, uno no le encuentra la explicación, porque uno dice, ¿qué tengo que aprender? Sí, o sea, como en mi caso, que yo me sentía pues ya, ¿no? El Dalai Lama. Pero, o sea, yo decía, what the fuck, o sea, ¿qué es lo que tengo que acá aprender y tal? Y finalmente, a veces uno no tiene la respuesta, No. y uno no es Dios, ¿sabes? Entonces, cuando tú solamente te rindes, que es otra de las palabras claves en todo este tema, a veces uno tiene que rendirse, ¿sabes? Y decir, ok, voy a aprender, voy a hacer todo lo que está en mis manos y voy a poner todo de mi parte, porque es difícil estar meditando todos los días y tal, sobre todo en esa situación en donde estás cansada, tal, y hay días duros. Y yo llevé una dieta especial que me tenía, que me salvó la vida también porque, o sea, cosas bien difíciles, pero finalmente, como te digo, uno aprende a sobrevolar sus circunstancias. Y como te digo, es un síntoma de cosas que a veces nosotros no tenemos la explicación. Ujú. Porque, a ver, o sea, hay otros tipos de cáncer, por ejemplo, que son mucho más agresivos y a veces uno no lo sobrevive. Y no Ujú. es porque estés haciendo mal las cosas, ¿entiendes? O sea, no es porque estés haciendo mal las cosas y porque, ay, no sabes sanar desde dentro, entonces por eso te vas a morir. No, o sea, yo creo que otra de las cosas que yo me ponía a pensar, yo decía, yo aprendí que para morir y para seguir viviendo, para cualquiera de los dos casos, porque yo al principio pensaba que me iba a morir, y no se lo decía a nadie, pero yo sentí que me iba a morir. Cuando yo tenía la idea de la quimioterapia, decía, me voy a morir. Ujú. Pero yo aprendí que para morir o para seguir viviendo, tú tienes que estar en paz. Y te amistas con la idea de la muerte. Y no le tienes miedo, porque aprendes que cuando estás con los ojos cerrados tal, y ese amor y ese silencio tal, eso es, Claro. ¿no? Es más allá del cuerpo. Es más allá del cuerpo. Entonces, como te digo, la meditación fue mi herramienta número uno. Mi otra herramienta se fue manifestando, como te digo, a través de personas maravillosas que llegaron a mi vida, o sea, y que siguen apareciendo. O sea, es muy, es muy, es muy bonita la vida, ¿sabes?
Fiori, y en cuestión de cambios a tu estilo de vida para la gente que quizás está buscando también respuestas, ¿qué Bueno, cosas hiciste en tu estilo de vida que sientes que te ayudaron profundamente? definitivamente la alimentación, aparte de la meditación, que es una herramienta que te ayuda, porque es el 80% de la enfermedad, gente, está aquí. O sea, Total, porque como digo, así estés en un proceso o no lo vayas a pasar, como te digo, para vivir o para morir, uno tiene que estar bien de acá, ¿no? Entonces es básico, número uno. Número dos, la alimentación. O sea, yo ya comía sano, digamos, pero me di cuenta que había muchos permisos que yo me daba que no, que ya me los permito muy de vez en cuando, ¿no? ¿cómo O a veces qué? de viaje me desmando, ¿no? Ahora, hoy por hoy. Pero, por ejemplo, yo comía muy sano. Yo siempre, yo era pescatarian, o sea, comía solamente pescados y mariscos y, Y ¿no? No vegetariana aparte de eso. yo tal, sí, prácticamente, ¿no? De vez en cuando sí me comía pues un pollito a la brasa y cosas así que eran ricos, pero, y yo me volví, este estilo de alimentación, yo lo hice no por salud, sino por compasión, porque no, era un tema de compasión con los animales de mi parte en su momento. Eh, Luego yo accedí a esta dieta en donde empecé a investigar mucho más de la alimentación. Em, Hay alimentos, pues, o sea, por ejemplo, yo siempre he sido dulcera, ¿no? Me encanta el chocolate y algunas cosas. No comía mucho, pero sí, ¿no? El azúcar es pésimo. O sea, uno también, hacerse responsable de uno también tiene que ver con cuidarte y ser consciente de la alimentación. Entonces, yo me volví, o sea, mi estilo de vida es, o sea, yo no, yo cada vez que viajo sufro porque no me tomo mi extracto de 7 elementos verdes, ¿no? O sea, yo tomo extractos mínimo 2 veces al día, media hora antes de cada comida, Wow, para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes, porque hay maneras de comer también, o sea, no es claro. que comes, sino también es cómo comes, ¿no? Entonces yo tomo extractos verdes de 7 elementos que se los doy, que es espinaca, eh, col rizada, manzana verde, pepino, quión, eh, Apio, quión limón, y limón, ¿no? Luego, si quieres subir hemoglobina, le metes zanahoria, beterraga y tal. O sea, los extractos son maravillosos. Tomo vitaminas también, como bastante sano, o sea, legumbres, tal. En mi dieta he incorporado un poco el pollo por un tema de salud, pescado y así, el tema de la alimentación, ¿no? Agua, trato de tomar agua que sea de manantial y o spring water, que, que no necesariamente es agua purificada y tal, que tiene otro tipo de energía, que también está comprobado el tema de la energía, ¿no? Incluso hay unas jarras que tienen un vórtice, no sé si has visto, ¿no? sí. Que te, que te estructuran el agua. Yo también a veces cargo mi agua, la pongo una jarra y a veces incluso medito o hago mantras en mi agua o le pongo Sabes que mis letreritos amigas, con palabras de amor o las cargo afuera con el sol. totalmente, tú sabes que cuando yo estaba en mi proceso, mis amigas de la universidad, que las amo, me regalaron para mi cumpleaños un montón de cositas y una de esas fue una jarra de vidrio que tenía un mensaje que decía, eres luz, estás sana y tal. Y de ahí Mm, tomaba yo todos los días mi agua. me encanta. Sí, lindo. Claro, porque el agua absorbe toda esa energía. Sí, uno es el agua, dos, el mover mi cuerpo, o Mm. sea, yo hago yoga voy al gimnasio y tal, y sobre todo camino, hago grounding, que también yo tengo la bendición de poder vivir en la playa, y salgo prácticamente Grounding, conectarse con la tierra. parse con la tierra, o sea, que tus pies toquen la tierra, ¿no? O sea, que conectes, porque está científicamente comprobado también que si tienes mucha carga de electromagnética, cuando tú te conectas a la tierra, como un cable a tierra, o Ujú. sea, literal. Y camino por la playa y medito ahí, y el estilo de vida, y sobre todo cómo me hablo a mí misma, ¿no? O sea, de verdad, o sea, te soy honesta, o sea, no es que mi vida sea un circo todo el tiempo y una felicidad y una feria, ¿no? O sea, tengo momentos de bajones,
totalmente, o sea, como aparte todo yo, el mundo. sí, aparte yo vivo sola y que me encanta porque amo mi espacio, ¿no? Pero por el momento sigo viviendo sola y a veces es difícil, ¿no? Porque yo estoy en otro país, no estoy cerca de mí, o sea, tengo muchas amigas acá, valiosísimas, tengo una familia anexa acá totalmente, que una familia elegida, ¿no? Que viven súper cerca a mí, que han sido como eh, maravillosa, ¿no? Pero finalmente, igual cuando vives sola es bien fácil meterte en el vórtice de tus pensamientos y decir, pucha, qué desgraciada soy. Sí, entrar Normal, sí, normal. en actitud O de víctima o de sí, carencia. o que te entre el miedo de decir, oye, Fiori, a veces me pasa, ¿no? Escúchame, estás viviendo una vida como que demasiado feliz. O sea, no vaya a ser que te vuelva a salir algo. Entonces yo Eso ya es lo estoy, siguiente que te quería preguntar. Tengo tres preguntas más para ti. La primera es, ¿cómo lidiar o cómo lo haces tú con la incertidumbre? Porque ahorita estás sana y seguramente vas a seguir sana por siempre, pero nunca sabes cómo no, nunca. lidiar con esa incertidumbre sobre estar sana o qué va a pasar en el futuro. Tú sabes que a mí me han dado un montón de panic attacks, o Ujú, sea, por momentos, o sea, "Ay, me va a pasar algo, no, esto no es definitivo, ya pasaron tantos años y sigo, ¿no? Entonces uno se asusta y crea pensamientos. ujú, Entonces, de verdad es un poco difícil lidiar con eso porque a veces dices, y entras en víctima, o sea, por más que tengas la herramientas, es bien difícil. ujú. O sea, porque nos han criado de esa manera, o sea, la sociedad, todo, la religión, en la culpa, el miedo, el temor, el infierno, el cielo, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, a mí me han dado, y a veces me dan panic attacks, o sea, y digo, tal, y a veces que me permito, yo no tomo alcohol casi, pero de vez en cuando me encanta el vino blanco y de vez en cuando me permito un par de copas de vino blanco porque no me van a matar y mi doctor me ha dicho, puedes tomar tranquilamente y tal, sino que yo sigo con un medicamento también, ¿no? Pero a veces o sea, regreso a mi casa no mucho, no muchas veces, pero a veces regreso a mi casa con no culpa, con miedo. He Ujú. tomado, no me estoy cuidando, tal, y me castigo, ¿sabes? ¿Por qué te has hecho esto? Tal, cuando podrías haber dicho. Pero yo aprendí a cada vez o sea, que no me va a matar. O sea, mira, no me ha matado una quimioterapia, no me van a matar dos copas de vino, ya sabes. Entonces, a veces regreso a mi casa después y siento un placer, ¿sabes? Entonces aprendí a cambiar esa perspectiva también. O sea, a ver, no tomo vino todos los días, ni hablar, pero finalmente es importante cómo te hablas, porque como decía, o sea, uno no está en control de muchas cosas en la vida. O sea, yo espero en Dios que sigas sana siempre, Ujú. pero Lo no único sé, que podemos es hacerlo mejor lo y único pasarlo lo que mejor puedes que podemos. exacto, porque como te digo, o sea, uno no sabe si le va a caer un meteorito encima, ¿ya? Exacto. Lo único que tú tienes que estar es tener la certeza de que hay algo más y de que eres algo más que este cuerpo y de que en esta vida estamos para ser felices cada minuto. Ujú. O sea, todos los días hay que tratar de estar, de hacer feliz a alguien, de que alguien te haga feliz, de encontrar los momentos buenos, porque como te digo, los malos te van a llegar. Y empiezas, y cuando vives con esa intención, otra cosa, otra palabra clave es la intención con la que uno hace las cosas y cómo se conecta con los demás y con la vida. Porque cuando tú tienes esa intención, hay personas muy tóxicas que se van de tu vida, que no necesariamente son mejores o peores que tú, sino que están en otro nivel y en otro tipo de aprendizaje y que se van de tu vida, y otras personas con las que empiezas a conectar. Y conforme vas avanzando, empiezan a llegar a tu vida personas que tú Sí, dices, oh, wow. es Y increíble. cuando es increíble, y cuando tú te conectas con esas personas desde el corazón, esas personas mágicamente también lo hacen y ven en ti cosas tan bonitas que, y que sirven de espejo y que te ayudan a avanzar en la vida. O sea, como yo digo, hay amigos que te ayudan a vivir. Y a Totalmente. veces uno dice,
no, las personas, mis amigos ya están, ¿no? O sea, una de mis hermanas de la vida yo la conocí cuando recién me mudé acá, que es Úrsula. O sea, no podría vivir sin ella, es una persona maravillosa, encantadora y tal, y es como, o sea, y la conocí recién cuando me mudé aquí, ¿sabes? Entonces, siempre aparece, y cuando tú le das valor y tienes intencionas tu vida, incluso con las personas que están a tu alrededor, las nuevas personas que conoces, pasan cosas muy bonitas, ¿no? Ujú. Pasan cosas muy bonitas. Ujú. Última pregunta. Con este tema de que tuviste la doble mastectomía, se te cayó el pelo, y creo que esto va a servir no solo a las mujeres que están pasando por esto, a todas las mujeres del mundo porque vivimos preocupadas por nuestra imagen y sintiéndonos mal frente al espejo. ¿Cómo lidiaste y te empoderaste frente a estos cambios? Sí, esa es una última pregunta muy importante, muy buena también, porque no necesariamente también tiene que ver con el cáncer, ¿no? Tiene que ver Exacto. con cosas. O sea, por ejemplo, yo siempre he sido bien, o sea, bien preocupada por mi imagen. Siempre me ha gustado sentirme bien, verme bien. Eh, Coqueta, como te digo yo. esta, siempre, antes muerta que sencilla, amor. Pero, claro, cuando a mí me pasó esto, por ejemplo, el tema del pelo, ¿no? Que tiene que ver con la feminidad. Es más, o sea, el pecho, ¿no? O sea, ¿qué más femenino Todos de los símbolos clave o de sea, la feminidad. los claves, exacto, ¿no? Entonces, lo del pelo para mí, como yo ya había pasado por la mastectomía doble, o sea, ya me habían quitado las tetas, o sea, es que yo obligadamente, como todo fue tan rápido, yo obligada tuve que ser fuerte. Y yo no tenía ninguna amiga que le haya pasado antes eso, como yo ahora tengo amigas que les pasó y yo era sustento de ellas. Claro. Y yo decía, ¿no? Y decía, no pasa nada, tal, escúchame, tal. Tuve una persona que fue un ángel, que fue una chica que me compartió la dieta, que se llama Eli, que le mando un beso. Ojalá que vea esta entrevista, que fue un ángel para mí, porque ella fue la única referencia que yo tuve y fue la única persona que yo quise escuchar, porque yo escuchaba paralelamente historias tan dramáticas de, ay, me muero, me siento mal, ay, esto es una desgracia, porque a mí, que yo dije, no los quiero escuchar. Y a la única persona que yo escuché fue a ella que me dijo, Fiori, es como si te hubieras roto una rodilla, no pasa nada. Vale, bueno, y lo del pelo, yo preocupada por mi pelo porque yo siempre he tenido pelo larguísimo, acuérdate, hasta acá, ¿no? Ujú. Entonces, me dijo, el pelo crece, Fiori, no pasa nada, además que ni siquiera terminas las quimioterapias y ya te va a volver a crecer. Entonces yo dije, ya, me quedé con eso. Cuando me rapé, yo me rapé antes de que se me cayera el pelo porque no quería tener el trauma de quedarme con el pelo. Y me miré al espejo y me sentí bien. Ujú. O sea, porque me vi bonita, ¿sabes? Lo único que agradecí era que mi cabeza era redonda y que no era como un plato, que era el temor más grande que yo tenía. Y dije, mi cabeza de repente deforme, ¿qué es eso? Pero fuera de bromas, sí, o sea, finalmente lo mío fue tan rápido que yo no tuve tiempo como de tal. Y aparte yo estaba acostumbrada a verme bien, ¿sabes? Entonces, y yo como desde siempre he sido alguien que le gusta verse bien, ¿no? Entonces mágicamente no me sentía mal. Es más, yo no me veía que me quedaba bien, me Ujú. sentía bien. Como te digo, el emocional me ayudó a verme bien, ¿ok? Tanto así que ahora veo fotos atrás y digo, me muero esta chica, ¿no? O sea, pero, pero en su momento me sentía bien. O sea, mi conversación con el espejo era, qué bien te ves. O sea, eso fue clave, hablarme bien. Pero luego habiendo terminado el proceso y tal, cuando ya me empezó a crecer el pelo, que además me creció tipo muy ralito, después me creció rulos, que yo me veía al espejo y empecé, era como fue como una resaca, Mm. ¿ya? Fue como una resaca, porque es como que, la fiesta y yo puedo tal, porque es como la adrenalina de ser valiente porque no te queda otra, digamos. Y después que termina todo este proceso, es como, o sea, me miraba, al principio yo tenía expansores, porque las prótesis me las pusieron después, y Ujú. los expansores son estas bolsitas que te meten abajo del tejido y que te las van inflando poco a poco, Para que se vaya estirando la piel. tirando la piel, y después te las pueden sacar y reemplazar por las prótesis para que te quede bien y tal, ¿no? Pero los expansores es una cosa thriller, porque, a ver,
o sea, tenía yo un bulto acá, el otro acá, dos rayas, una teta acá, la otra acá, era una cosa thriller, o sea, thriller. O sea, literal, yo me miraba y yo decía, ala, ya fue, o sea, yo igual toda fresh, porque a mí, o sea, yo tuve mucha aceptación de mi cuerpo y mis cicatrices, lo cual me ayudó un montón, pero eso tiene que ver también con mi personalidad, porque yo siempre creo que he sido segura de mí misma y he sido bien confident, conf- confident, Confianza en ti misma. confianza en ti misma, ¿no? Entonces, como que no me da vergüenza tener esto. Entonces me ponía un bikini y yo fresh salía así en bikini y tal, pero, o sea, tenía una parte acá, la otra acá y tal. Hasta que llegó un momento en donde yo me di cuenta de que yo me había creado una coraza y no dejaba que extraños se me acerquen, ¿no? Porque tiene que ver con la feminidad. Yo estaba, estaba sin pareja en ese momento en todo mi proceso y todos esos primeros años, pero porque yo creé una coraza en mí, ¿entiendes? Porque no me sentía yo tampoco, porque me miraba al espejo y decía, ¿quién es esta mujer de rulos que parece, ¿no? Así como nada que ver y no me reconocía, no me reconocía el cuerpo. Entonces fue un aprendizaje de mucho amor propio también, ¿no? Eh, y eso yo lo descubrí con extraños, no lo descubrí por mí misma y porque yo no me hubiera dado cuenta si es que no hubieran habido terceras personas que se me acercaban, ¿no? Porque compartir tus cicatrices emocionales y físicas no es fácil. No. Sobre todo cuando eres mujer y en mi caso, ¿no? Que yo no tenía una pareja en ese momento y empezar a compartirte con alguien desde cero que no te conoce antes, ¿sabes? Y que no sabe ni siquiera que Que tienes no cáncer. te ama y no sabes si te van a Que no te amar. ama, porque no te ama, porque tú, o sea, nadie conoce a alguien y la miras y dices, ah, te amo y acepto Claro, todo. porque si ya te aman ya no importa, pero obviamente te van a seguir amando, pero alguien nuevo es diferente. Exacto, alguien nuevo es diferente, ¿no? Entonces me cuestionaba qué van a sentir, que nunca me lo había cuestionado porque a mí me importa un pepino, ¿sabes? Porque yo igual andaba con mis escotes hasta acá y salía y tal, ¿no? Pero después de que me pusieron las prótesis y tal, y que también te suma la seguridad de cierta manera, ok, pero después yo decía, claro, o sea, gente extraña que justamente no te conoce, no te valora por lo que eres, porque no te conoce. O sea, y no tiene Exacto. por qué, porque no saben si eres buena persona, mala persona, si les vas a caer bien, si les vas a caer mal. Entonces, empezar a salir con gente y en un momento decir, les explico, no les, o sea, les tienes que explicar igual en algún momento, porque entonces eso sí es un tema, es un issue que me va a acompañar siempre, ¿sabes? Sí. Porque, o sea, no es y yo aprendí también a ser eh, empática con la otra, porque yo al principio estaba como que, el que quiera bien y el que no quiera también, como que bien, o sea, como que, o sea, como desde el miedo, ¿sabes? Ujú, Eh, como alter ego, ¿no? ujú. La alteración del ego, el que quiere bien, que no echa la pierde, ¿no? Pero finalmente yo aprendí a ser empática y dije, escúchame, o sea, hablando, o sea, de mujer en temas de pareja, o sea, viene alguien nuevo y se encuentra con las tetas de la Barbie, literal, porque son las tetas de la Barbie, no hay nada, solamente dos, ¿no? Y dije, es raro. O sea, no necesariamente a todo el mundo o sea, puede ser Es chocante o no. chocante, claro. Y no. O sea, para un montón de gente que me ha visto y tal, me dice, ah, sí, ya". O sea, Sí, se ven ahí, súper normal. El otro día me enseñaste. sí, claro, pero o sea, hay gente que no. Y yo aprendí a ser tolerante también, en vez de tener cólera por el tema, dije, pucha, o sea, ellos, o sea, la gente, o sea, no todo el mundo tiene por qué querer esto, ¿no? Entonces, ahí es donde yo pienso que uno empieza a manifestar gente que tiene otro nivel, ¿no? Porque eso es lo que yo como persona quiero y es lo que, la palabra no es necesitar, porque no creo que necesite a alguien, pero
yo creo que las personas que he manifestado en mi vida están en otro nivel tan bonito, en donde las cicatrices físicas no es un tema. Ujú, Entonces, eso te hace sentir tan bien y te hace valorar el triple a la persona que llega, ¿sabes? ujú. Totalmente. Y eso es súper importante que podemos manifestar y vibrar en un nivel en que atraigamos ese tipo de personas, pero también, incluso si no estamos manifestando gente así, creo que igual es un proceso súper valioso aprender a decir, ok, me siento rara Sí, y estar en paz. Me siento rara y es que puedo respirar y sigo viva. Me siento no aceptada y puedo atravesar ese proceso de sentirme no aceptada y sigo viva y puedo encontrar paz en eso. Es como que cualquier paso del proceso, estés en el nivel en el que estés, creo que puede ser un gran aprendizaje y puedes encontrar paz ahí. sí, porque como te digo, o sea, es un proceso todo, es un proceso de aprendizaje, es un proceso con una misma, es un proceso en donde, como tú dices, ves, te sientes rara, no te sientes rara, te miras al espejo, no eres tú más, y lo repito de nuevo, no te tiene que dar cáncer. A veces sales de alguna otra situación difícil, te miras al espejo y no necesariamente tienes cicatrices físicas, pero a veces no. O sea, yo no soy la misma ni siquiera o sea, yo no soy la misma Fiori ni siquiera de la semana pasada, Claro, o ¿sabes? cicatrices emocionales o problemas, yo que sufro de ansiedad. Encontrar paz en, ok, me siento ansiosa y de repente los demás se dan cuenta y me da miedo que se den cuenta y sigo respirando. Sí, o sea, yo creo que se trata de amabilidad con uno mismo. Exacto. O sea, uno tiene que ser amable con uno mismo, uno tiene que, o sea, es bien trillado el tema del amor propio, ¿no? O sea, pero yo creo que empieza con ser amable, Ujú. ¿no? Con ser amable y ¿sabes qué? Y aprenderte a dar palmaditas y decir que bien lo estás haciendo. Y o los días que no quieres levantarte y tal, porque hay días que, de verdad, por ejemplo, yo hay días que no me quiero levantar y me obligo porque también a veces uno se pone como que sí, tengo que ser fuerte y valiente, me tengo que levantar y tengo que hacer esto, tengo que hacer... O sea, también yo me permití un montón que también me ayudó mucho en el proceso este tema de permitirte estar mal. Está bien que estés mal, ¿no? O sea, hay días que yo no me quiero levantar, de verdad, de mi cama y digo, ¿cómo no voy a querer levantar? Tengo la playa al frente o estoy en esta ciudad linda, viviendo tal, no sé qué, ¿no? Y digo, ¿sabes qué, Fiori? Está bien que, no importa, quédate en la casa, me quedo, Ujú, ¿no? ujú. Es Ser ser amable. amable con uno mismo, como dices. Fiori, ha sido una conversación hermosa para terminar, para las personas que estén pasando por el proceso que tú pasaste. ¿Algún mensaje desde tu corazón? Ay, chicos, chicas, de verdad, es que em, no sé, es como si, si les está tocando, les ha tocado pasar por algo así, es porque algo hay que aprender, hay que sacarle la, que también es que también es como a veces trillado decir, aprende la lección de la enfermedad, ¿no? Pero finalmente es como te tocó. O sea, mi mensaje, no quiero que sea romántico, yo creo que mi mensaje es como que hazte responsable. Una vez que le coges el toro por las astas y decir, tú lo has co-creado, conscientemente, toma el toro por las astas, hazte responsable con amor, porque eso es lo que te va a salvar. Porque cuando tú te haces responsable, lo demás empieza a caer por su propio peso, ¿no? Este, y el hacerte responsable viene con una energía muy bonita. O sea, no hay manera porque tú dices, bueno, ya, voy a hacer, o sea, y ese camino está hecho de lecciones, ¿no? O sea, mi mensaje yo creo que es, trata de elegir con el corazón y desde el amor haciéndote responsable, Ujú. ¿no? O sea, a veces que no es fácil,
porque hay que hacer elecciones, o sea, uno tiene que sentarse, ponerse a meditar, o sea, hacerte esos espacios a veces es como que, ¿no? Callar la mente y yo, pero es mágico, es mágico, es mágico de verdad, o sea, de verdad, no sé cómo transmitirles por esta pantalla que realmente meditar, orar, llámalo como quieres, porque meditar no necesariamente te tienes que quedar callada escuchándola, es total. Meditar significa también mirar con atención el mar, ¿sabes? O disfrutar de tu plato favorito, disfrutar de la ducha caliente y agradecer, ¿ya? Entonces, em, eso también es meditar. Entonces, yo creo que tener esa iniciativa, que a veces cuesta mucho, hace realmente la diferencia. O sea, post-meditar, es que incluso no quiero, repito, no quiero ser romántica con el tema ni vender un cuento que puede sonar a que no existe, pero realmente meditar te hace manifestar cosas lindas. O sea, yo de verdad, después de meditar, o sea, tengo un mejor día de todas maneras, o sea, de todas maneras te va mejor. O sea, probablemente alrededor todo se esté cayendo, pero tú vas a estar un poco mejor, tú. Entonces, mientras tú estés bien, vas a poder solucionar mejor las cosas, ¿no? Vas a poder responder mejor, porque la responsabilidad justamente es esto, es la habilidad de responder, Ujú. ¿no? No de reaccionar. Entonces, es eso. Y ser agradecidos, creo yo también, ¿no? Ser agradecidos de, a veces cuando uno está en un hoyo negro es difícil ver las cosas buenas que uno tiene, ¿no? Ujú. Yo creo que es eso. Creo que es más de un consejo por ahí, pero Bello mensaje, Fiori, y mil gracias por compartir tu experiencia tan vulnerable, pero tan importante y con tantos aprendizajes, no solo para los que están pasando por enfermedad, sino la enfermedad de verdad es una gran maestra y tú has absorbido esos aprendizajes y gracias por compartirlos con nosotros hoy. no, a ti, More, porque a veces uno no sabe, yo conversaba esto contigo el otro día y te decía, ay, no, qué roche, tal, no sé qué, esto, pero en el camino a mí me ha pasado que yo he podido ayudar a tanta gente sin querer queriendo, solamente compartiendo. Entonces, a veces compartir, si ayudas a una persona a sentirse mejor, yo creo que vale la pena, ¿no? Y gracias por esta ventana, tus followers, ¿no? Estoy seguro que van a amar esta entrevista. No, Gracias a ti, Fiori. y mucho amor para todos los que estén pasando por un momento difícil. Todo va a estar bien si es que te conectas con el corazón y finalmente todos, la voluntad de Dios siempre es buena, siempre. Gracias, Fiori. Un beso.